Hola, soy Rodrigo Rosales, del Economista. Hoy vamos a hablar sobre cómo iniciarse en el periodismo de datos. Es un poco explicar cómo contar historias a través de las cifras. Bienvenidos. Como siempre, pues les contamos quién organizó esto y fue la Maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías de la Universidad de la Comunicación. Es la última plática, cerramos con broche de oro. Fue una serie de 10 pláticas más o menos en las que tratábamos de analizar y reflexionar sobre cómo los profesionistas de los medios de comunicación usan nuevas tecnologías, como un poco sus pros, sus contras, pero más que nada como dar consejos prácticos, como dar, digamos, en este caso el tema de hoy, una introducción para los que no conocemos el periodismo de datos, del cual sí es experto nuestro periodista que hoy va a hablar con nosotros, Rodrigo, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradecemos a quienes nos han seguido pues durante todas las pláticas, han sido muy interesantes, diversas, variadas. Aquí les dejo el link de nuestra maestría. Estamos ya por iniciamos el 22 de mayo. Y bueno, pues más o menos lo que vieron en las pláticas es un poco la probadita de lo que vemos en la maestría, lo que discutimos, de lo que preparamos a los chicos, ¿vale? Voy a pasar a presentar a Rodrigo, Rodrigo Rosales, y ahorita nos va a platicar cómo va a ser la dinámica de la plática, ¿sí? Entonces, pues Rodrigo Rosales Contreras es periodista, como ya dijo, del Economista. Ahí tiene, si no me equivoco, Rodrigo, la sección de estados, ¿verdad? ¿A tu cargo? Exactamente, urbes y estados. Urbes y estados. Él estudió, bueno, es un periodista especializado en análisis económico y financiero, lo cual es muy bueno porque es de los temas más complicados en el periodismo. Tiene 9 años de experiencia y bueno, pues lo que quiere él es incidir en la opinión pública y en la elaboración de políticas públicas. No sé de quién se escucha el micrófono. Chicos, ¿podrían apagar su micrófono de favor, los que acaban de entrar? Nada más. Gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, les decía, es periodista especializado, trabaja en El Economista, tiene a su cargo la sección de urbes y estados. Y bueno, lo que él quiere hacer es incidir en la opinión pública y en la elaboración de políticas públicas. Él estudió en la FES Aragón de la UNAM, licenciatura en Comunicación y Periodismo, y también estudió la licenciatura en Economía en la UAM Iztapalapa. Por eso tiene este perfil tan bueno y completo. Y bueno, ha tenido reconocimientos como del INEGI en el 2016 por el uso periodístico de la información estadística y geográfica. También lo han invitado al programa Dinero y Poder de 11 TV por la realización del índice de calidad y competencia de la ocupación estatal del periódico El Economista. Y bueno, pues también da clases en el Centro de Estudios Profesionales Renacimiento de diversas asignaturas, ¿no? Y la FES Aragón de la UNAM y la FES Acatlán también de la UNAM lo han invitado a impartir talleres de análisis económico para la licenciatura de Comunicación y Periodismo. Entonces, bueno, como pueden ver, tenemos un súper experto en números, en economía, en finanzas. Y bueno, como dijo él, nos va a contar un poquito cómo hacer historias a través de los números, ¿no? O con base en los números. Pues Rodrigo, te dejo con los asistentes y bueno, si quieres antes comentarles si te pueden interrumpir o vas a hacer una presentación o cómo sería la dinámica. Muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias a ustedes. Bienvenidos. Espero que todos estén bien por allá, que esta pandemia los haya tratado bien. Me gustaría que sea más de interacción, ¿no? Como voy platicando, ustedes pregunten. Si son dudas muy específicas y todo de definiciones, gráficos, etcétera, con toda confianza. Y sí me gustaría mucho que fuera interactivo, ¿no? Que me fueran interrumpiendo, no tengo ningún problema y para que sea un poco más ameno, ¿no? Y sí tenga un poco de valor agregado. Vale, entonces pueden hacer las preguntas por el chat. Si las hacen por el chat, yo las leo, se las leo a Rodrigo, lo interrumpo. Y si no, nada más levantan la manita con el Zoom, ¿les parece? Bueno, empezamos si quieres. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Cómo iniciarse en el periodismo de datos? ¿No? Es un tema que actualmente ya está poco a poco creciendo. Cada vez más los diferentes medios de comunicación están utilizando los datos para dar a conocer cierta información. A mí me gustaría empezar, ¿qué es el periodismo de datos? Yo lo defino como contar historias a través de las cifras, ¿no?
cómo una simple cifra, un simple dato, una información estadística los puede llevar a hacer notas, a hacer reportajes, crónicas, pero al final es contar una historia, ¿no? Yo llevo 10 años utilizando base de datos, ya llevo 10 años tratar de contar historias, no sé si las he hecho bien, digo, los lectores al final son los que califican si el trabajo de uno es digno en este tipo de periodismo. Cuando uno ve periodismo de datos, por ejemplo, lo relaciona mucho con lo que es economía y finanzas, ¿no? Que realmente es donde más se utiliza. Pero no nada más es eso, ¿no? Así es, cualquier dato puede ser utilizado para contar lo que es una historia. Aquí, por ejemplo, sí me gustaría mostrarles, por ejemplo, que ahorita ya... lo que es una nota, esto fue hace ya bastantes años que se realizó. No sé si ya la ven en pantalla. No, hace rato veíamos como tu pantalla Zoom, pero ya no vemos ahorita ¿Qué querías proyectar? Es una nota que publiqué hace años sobre lenguas indígenas. Denme tantito. Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí están Ahí viendo ahora sí mi va, pantalla. ya, ahora sí ya la vemos. Gracias. Por ejemplo, esta nota habla sobre lenguas indígenas, ¿no? Es una pérdida irremediable. Esto lo escribí en el 2014. Esto es para comprobar que los datos únicamente no son de economía y finanzas. Digo, a lo mejor mi especialidad sí es economía y finanzas, lo sigo desarrollando día a día. Y cuando digo economía y finanzas es hablar, por ejemplo, de inflación, PIB, tipo de cambio, remesas a nivel de estados, ¿no? Y a lo mejor ahí, o en lo personal, se me hace un poco más sencillo explicar eso. Al ser economía y finanzas, un indicador tiene subíndices. Entonces, la caída, el crecimiento, el estancamiento de cierto indicador, pues yo lo puedo explicar a través de los subíndices. Por ejemplo, cae la actividad industrial, ¿no? Y para contar una historia es por qué cayó la actividad industrial. Como yo en la actividad industrial tengo los sectores de construcción, tengo los sectores de minería, manufactura, generación de electricidad, distribución de agua y gas por ductos, el comportamiento de estas variables ya me está diciendo el por qué cayó la actividad industrial. Pero si nosotros nos vamos a la esfera social y utilizamos el periodismo de datos, podemos contar otro tipo de historias. ¿Por qué les muestro esta nota? Por ejemplo, si ustedes ven el gráfico, está viendo la población total, cómo ha ido creciendo, pero el porcentaje de la población total que habla una lengua indígena ha disminuido. A partir de este dato, ustedes ya pueden contar una historia. Ustedes ya pueden hacerse la pregunta que es indispensable en el periodismo de datos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué cada vez hay menos población, cada vez hay menor porcentaje de población total que habla una lengua indígena a través de los años? ¿No? ¿Por qué a pesar de que la tendencia de la población total es ascendente? ¿No? Si ven, este va hacia arriba y este va hacia abajo. Están metiendo ahí dos variables. Aquí lo importante es hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la solución o cómo deben de ir a armar una historia? Tienen ustedes el dato. Tiene que irse con especialistas en la materia, especialistas que han estudiado las lenguas indígenas o que han estudiado este sector de la población, pero también deben de darle voz a las personas que son parte de esta cifra.
Recuerden que cada cifra tiene una historia detrás, o cada cifra tiene un significado que le da razón de ser, ¿no? En este caso, armar una nota en este caso es, ya tengo el dato, mi dato, ¿qué me dice? Hay más población, pero el porcentaje de la población que habla una lengua indígena es menor. Yo al tener ya este dato, por ejemplo, en inmediato digo, mi premisa o el ángulo que yo le voy a dar al trabajo es ese, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué factores han incidido en que cada vez es menor el porcentaje de la población que habla una lengua indígena? Hablo con especialistas en la materia, pero también hablo con personas que hablan o que son parte de este sector de la población, ¿no? Si se dan cuenta, ustedes ahí ya tienen, si lo pueden ver, 3 fuentes. La estadística, ¿no? Que en este caso es INEGI, tienen la fuente de una voz autorizada o especializada en el tema, y 3, tienen la voz de personas de las que estamos hablando, ¿no? De la población que se está analizando. Y no nada más, o lo padre de esto es que no nada más es tan cuantitativo. Digo, al final el periodismo de datos nace de un método cuantitativo, ¿no? O nace de un análisis cuantitativo. El reto es pasarse a un análisis cualitativo, ¿no? Realmente ese es el reto del periodismo de datos, realmente esa es la disyuntiva que hay, cómo pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados, o en mi experiencia cuando uno inicia en el periodismo, era lo básico, ¿eh? Vas a una conferencia, vas a un evento, haces las preguntas básicas, ¿no? En tu nota las contestas, qué, cuándo, cómo, por qué, para qué, ¿no? El periodismo de datos es dar ese salto, ¿no? Pasar únicamente de entrevistar, de parafrasear, de transcribir la voz de alguien más, a realmente uno, a través de una cifra, armar una historia. No sé si me explico. Es diferente que ustedes vayan a una conferencia y ¿cuál es la nota? Lo más importante es lo de coyuntura, ¿no? Eso es lo más importante. De ahí todos van sacando la nota. Pero al final, cuando ustedes sacan esa nota, están parafraseando, están haciendo una cita textual de la persona, de las personas que están enfrente de ustedes. Pero realmente no están armando una historia. Están armando una nota del momento coyuntural a través de otras fuentes. Pero cuando ustedes ya se sumergen al periodismo de datos, cuando ustedes ya tienen ese dato que les llama la atención, es cuando empiezan a contar una historia, ¿no? Por ejemplo, yo les digo el proceso que hago para sacar diferentes historias, ¿no? Aquí, como ven, tengo mi hoja de Excel, ¿no? Hice ya la talacha, ya, digo, tiene esto porque acabo de dar un taller de periodismo de datos. Tengo mi talacha y tengo esto, ¿no? La actividad industrial de México. Tengo la variación anual, es decir, si algo creció, disminuyó, se estancó. Al final, esa es una variación. Y tengo mi último dato. Digo, este es el último dato aquí que tengo es el de agosto 2020. Veo mi gráfico. Y de aquí yo decido qué historia contar, ¿no? Lo bonito de los datos, o lo que a mí más me emociona, me llama la atención, es de que tú puedes jugar con ellos. No es que los manipules, digo, cuando ya eres muy especialista puedes manipular los datos, digo, y no, editorialmente no es correcto. Pero lo emocionante es que tú un dato lo puedes hacer negativo o positivo. Y eso no me refiero a que hagas trampa estadística, sino simplemente tú le des un ángulo, ¿no? Yo aquí sí se ve, y vean el gráfico nada más, yo tengo este 9% que es el dato del que voy a hablar. Es que es este menos 9, es la caída de 9% anual de la actividad industrial de México, ¿no? Y yo de aquí ya decido qué historia armar.
¿qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a escribir? Cuando ya estás muy sumergido en los medios, todos tenemos una línea editorial, ¿no? Yo les platico, por ejemplo, a mí todos los días me habla el director general, nos habla a todos los editores, digo, por la contingencia es telefónica, pre-pandemia es ir a la oficina, ir a junta de mediodía, y todos los editores, deportes, política, cultura, estados, empresas, todos dan sus principales temas y todos competimos, ¿no? Cada quien tiene sus notas y la mejor nota se va de 8, que es la principal. En ese momento yo digo, y yo así le digo, jefe, tengo 2 ángulos. La actividad industrial cayó 9%. Si quiere un dato negativo, si quiere sacar sangre, es como le decimos, van 18 meses con caídas. Hasta mi cabeza pongo, actividad industrial sigue cayendo. Y eso es sacar sangre, ¿no? Sigue cayendo la actividad industrial. Pero si mi jefe me dice, no, ¿sabes qué? Hay que calmarnos un poco, no hay que ser tan negativos en esta época de contingencia, ¿no? Hay que ser un poco positivos. Yo ese 9% lo puedo ahora analizar al revés. Si ustedes ven el gráfico, el 9% es la menor caída que se ha registrado en los últimos 5 meses. Tiene una pendiente positiva, a pesar de que está en el cuadrante de los negativos. Yo como cabecearía, actividad industrial se recupera en agosto. ¿Por qué? Porque a pesar de que cayó 9%, ha sido la caída menos pronunciada o el peor resultado de los últimos 5 meses. Si ven cómo puedo decir, así la actividad industrial sigue cayendo porque acumula 18 disminuciones al hilo, o cómo puedo sacar algo positivo al decir, cayó 9%, pero ha sido el menor descenso en los últimos 5 meses. Tengo un ángulo negativo, es sacar sangre, es seguir de pesimista, o tengo un ángulo positivo, ¿no? Eso ya se define en cada medio. Digo, al final un medio de comunicación es una empresa, ¿no? Y como toda empresa, pues busca ganancia. Y en el caso de los medios, vivimos de publicidad. Es decir, y me ha tocado porque ya son casos más cercanos. Yo tal gobierno, digo, no les digo el nombre del gobierno, como tal gobierno paga publicidad, y si queda en último lugar, por ejemplo, en actividad económica, fue el peor estado de las 32 entidades que hay, yo no puedo agarrar ese ángulo, porque es un gobierno estatal que está pagando publicidad, ¿no? Desde ese momento se marca una línea editorial. Y ustedes lo han visto en diferentes medios, como un mismo indicador, un mismo tema, cada uno lo maneja de distinto. Las mañaneras, únicamente vean las mañaneras, como cada medio tiene su diferente forma de informar. Pero eso es por publicidad, ¿eh? Eso es lo que tenemos, o como empresa se tiene atrás. Digo, al final ahí salen los sueldos y de todos, entonces, yo cuando llegué me dijeron, dinero mata nota, ¿no? Y digo, ahí uno se tiene que apechugar. Pero digo, lo bonito del periodismo de datos es de que, chin, si me dice que no puede ser negativo, ¿qué hago? Pues tengo el positivo. Es lo bonito que tiene el periodismo de datos, ¿no? Y a partir de esta cifra yo empiezo a contar historias, ¿no? ¿Por qué cayó la actividad industrial? Yo aquí tengo en el mismo gráfico, ¿por qué en abril y mayo han sido las mayores caídas que se tienen registradas, ¿no? Porque abril y mayo fueron los 2 meses de confinamiento total y paro de actividades no esenciales que se dieron para evitar la propagación de COVID-19, ¿no? Y empiezo a contar en actividad industrial cómo le fue a construcción. Y recuerden, construcción fue uno de los sectores que no abrieron durante el periodo de contingencia. Actividad industrial, digo, actividad manufacturera, que es parte de la industrial, pues hubo industrias que de plano pararon, ¿no? Automotrices, a las únicas que estuvieron, y es otro tipo de análisis, era industria por industria. La alimentaria fue de las únicas que creció porque era una actividad esencial,
¿no? Pero otras que no eran, tuvieron que parar. Y yo empiezo ahí a contar una historia con datos. Estoy explicando la caída del 9% a través de los diferentes sectores de mi actividad industrial. ¿Cómo enriquezco en periodismo de datos esta historia? Le hablo a especialistas, ¿no? Le hablo a especialistas que saben de actividad industrial por estado, ¿no? Ahí también recordando, y es lo padre de los datos, ¿no? Yo no puedo comparar Nuevo León con Chiapas. ¿Por qué no lo puedo comparar? Simplemente por estar en una ubicación regional, ubicación geográfica distinta, regional, tienen vocaciones distintas. Nuevo León, como está más cerca de Estados Unidos, pues su principal socio comercial es la Unión Americana. Chiapas, o lo que es toda la parte sur-sureste, a pesar de que lógicamente sí tienen inversiones estadounidenses, sus estrategias comerciales van hacia abajo, hacia Centroamérica. ¿Quién tiene el mayor índice de pobreza? Nuevo León o Chiapas. Chiapas, ¿no? ¿Quién tiene mayor población? No se puede comparar porque Nuevo León es totalmente industrial su economía. Y Chiapas sí depende un poco más de lo que es el campo y de lo que es la actividad comercial, ¿no? Comercio, consumo. Eso me lo dice el periodismo de datos. Y como les decía, yo ya enriquecí mi historia con los datos, pero para tenerle ese valor agregado le hablo a especialistas sobre la materia, que me hablen por qué esta caída, por qué esta tendencia. Y posteriormente, si yo quiero a alguien involucrado dentro del sector, como hace rato les dije de los indígenas, pues en este caso yo le hablaría a una empresa industrial, que desde su ángulo me diga, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás en capacidad operativa después de la Jornada Nacional de Sana Distancia? ¿A qué capacidad operas? Y me está contando su historia dentro de todo un rubro, dentro de todo un mundo que es la actividad industrial. No sé si me explico o todo bien. Sí, sí te explicas. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? ¿No? Rodrigo, dijiste que acudirías a un especialista en el tema. ¿Cómo quién o de qué institución acudirías? Decías. En el caso, por ejemplo, de lenguas indígenas, iría con más académicos, ¿no? Académicos que sí han publicado sobre, o que han estudiado sobre lo que son la cultura indígena, lo que es esta población. En actividad industrial, por ejemplo, a los que más los que yo más he consultado, José Luis de la Cruz, que es el director general del IDI, que maneja muy bien lo que son temas económicos. Con Camín, si me voy con la IP, que es la iniciativa privada, digo, ellos son las cámaras industriales de todo el país. Temas más sociales, sí, yo creo que me iría más con especialistas, así que tengan sus estudios enfocados en todo eso, ¿no? A nivel estatal sí me ha costado encontrar especialistas, porque no muchos hacen el análisis por estados, por la talacha que representa, ¿no? Pero en general, académicos. Yo sí soy mucho de académicos, porque, digo, por lo mismo, se han dedicado, digo, tienen maestrías o doctorado, diplomados en ciertos temas, ¿no? Sí deben de tener demasiadas fuentes, porque hay especialistas en materia laboral, hay especialistas en materia industrial, hay especialistas en comercio exterior, como en la parte social, hay especialistas en feminicidios, hay especialistas en delitos generales, hay especialistas en brecha de género, y brecha de género es otro tema muy amplio, porque brecha de género puede ser por salario, puede ser por porcentaje de la población ocupada, ¿no? También puede ser por labores domésticas, que ya INEGI saca eso. Brecha de género pueden cruzar la variable de la parte cultural. Son más hombres o mujeres que van a museos, ¿no? O que consumen libros, revistas, y son datos que los tiene INEGI. Pero muchas veces esos datos quedan olvidados. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? Sí, yo una pregunta. En la Hola. parte esta de que dijiste de datos y poniendo en una cuestión, entiendo bien lo que nos mencionas de cómo los medios pagan y ahí tomas un poco la determinación.
si le das hacia que perdió o no perdió, pero en una cuestión hipotética que estuviera pagando una organización y que te dijera, puedes tocar tú el tema como tú quieras, o sea, ¿cuál sería el ángulo entonces que le darías a esa nota si no tienes alguien que te está diciendo, pues tienes que hacerlo más o menos? ¿Cuál sería el ángulo con estos datos en la cual tú harías esa nota? Esa sería mi pregunta. Gracias por está buena la pregunta. Yo soy de sacar sangre. Digo, editorialmente yo sí soy de sacar sangre, ¿no? A mí sí me gusta. Digo, por el país en que vivimos, por tantos años ya sumergido ahí en el periodismo, conoces a gente, conoces cómo se mueve el país y te decepcionas. Así yo estoy muy decepcionado del periodismo de México, ¿no? Lo digo muy personal, ya es una opinión. Editorialmente yo sí soy de sacar sangre, ¿no? Así yo sí veo por estados, crecen 16 y 16, ¿no? Yo me iría de la mitad de los estados cayó en lugar de la mitad de los estados creció, ¿no? Y es michi micha. Yo sí soy de sacar sangre. A mí sí me gusta la grilla cuantitativa, ¿no? Sacar el dato rojo, el dato rudo, ¿no? Porque al final mi formación sí fue de sacar sangre, ¿no? Digo, hipotéticamente sí, nunca me lo había puesto a pensar de cuál sería mi postura, y sí, mi postura totalmente sí sería sacar sangre. Hay periodistas que son un poco más alegres, digo, yo no es que sea, bueno, sí soy pesimista, la verdad, pero hay periodistas que a lo mejor son más alegres, quieren ver un México mejor, no sé, y les gusta más el dato positivo, ¿no? Buscar la manera de que no todo es negativo. Y es correcto, lo bonito del periodismo de datos es de que si agarras cualquiera de los dos ángulos, el positivo o el negativo, ninguno es incorrecto, ¿no? Es lo padre de saber manejar cifras, que tienes como las dos. Digo, hay casos como el PIB, cuando ya es caída de la economía mexicana, y dices, pues ya no puedo sacar nada positivo, ¿no? Que puedes hacer el intento, pero digo, no es no es válido, ¿no? Lamentablemente sí es muy difícil. Hay portales, todos los portales necesitan ingresos, ¿no? Al final un medio siempre va a necesitar digo, para cubrir tu plantilla laboral, pues necesitas sacar ingresos, ¿no? Va a ser muy rara vez que un periódico local, no sé, que tú por hobby, porque dedicarte a eso si no tienes otros ingresos es muy complicado, pero que tú por hobby lo hagas, sí estaría genial, ¿no? Que tú tengas tu propia línea editorial, que no tengas a quién te paga atrás. Mira, te soy sincero, las empresas pagan o los gobiernos estatales para que no hables mal de ellos, ¿no? A mí me tocó con un estado, no puedo decir cuál, pero se imaginarán, fue en la época en que estuvieron Borges, que estuvieron los Duartes, tanto en Chiapas, tanto en Chihuahua como en Veracruz, ¿no? Me tocó esa época donde le pegamos mucho al gobernador, desde ahí supimos que había manejos un poco nebulosos en las finanzas que manejaban, en el recurso público, y cuando llega la nueva administración, empezó a pagar publicidad del periódico. ¿Cuál es la intención? Hay publicidad, la publicidad es para que no hablen mal de ti, ¿no? Surgió algo muy curioso, no sé cuánto llevan, nacen las agencias de publicidad, nacen estas agencias. Una agencia empezaron a conformar periodistas o personas que estuvieron en comunicación social. ¿Qué hace una agencia? Si hablan mal de ti, yo veo la forma de revertir eso, ¿no? Un gobierno estatal contrata una agencia. La agencia le dice, oye, pásame toda la información positiva que tienes. Yo esa información armo notas o comunicados de prensa y se los empiezo a enviar a todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ya sabes que viene un fregadazo, ¿no? Y eso lo hacen antes de época electoral. Ahorita que van a ver ahorita que es todo esto, revisen los periódicos y van a ver mucha publicidad comprada tanto por municipios y estados.
y lo hacen mucho cuando vienen auditorías, ¿no? Cuando la Auditoría Superior de la Federación saca su cuenta pública, vienen las observaciones. Una observación es un posible daño a la hacienda pública. Es decir, el recurso que te di, no sé dónde chingos lo gastaste. No me has comprobado ese gasto. Tú pusiste una escuela o tú comprobaste el gasto de construir una escuela en cierta demarcación y cuando la auditoría fue a ver, no había una escuela. Eso es una observación. ¿Dónde está ese recurso? ¿No? Me tocó en Baja California Sur, digo, fue hace años, no estaba en la actual administración, contrataron médicos que no eran médicos, así no tenían la formación médica. Es decir, ese recurso se lo llevaron al bolsillo, ¿no? Entonces, un Estado, cuando ve que viene el golpe, ¿qué es lo que hace? Compra publicidad, ¿no? Y vean hasta los noticieros, en lo que es Televisa, TV Azteca, hay ya mucha publicidad de estados, algo que no se veía antes, porque antes no les pegabas a los estados. Cuando, también por las herramientas tecnológicas que tenemos, esto nos ha ayudado mucho a, en un mismo espacio, ubicarte en otro, ¿no? En tiempo real. Antes no hacía eso. Y yo creo que hubo dos factores que ocasionaron este tipo de dinámica. El nacimiento de los Borges y los Duartes como gobernadores y el uso de tecnologías, ¿no? Esto ayudaron mucho a que los gobiernos o cada vez el público en general supiera más de qué pasa en los estados, ¿no? Antes era muy difícil de qué información salía en Nuevo León. Pues nada más los de Nuevo León sabían, y por sus periódicos locales. Pero el uso de estas herramientas y a partir de que dijeron, oye, los gobiernos estatales están teniendo muchas observaciones, ¿no? Desde ahí empezó a darse a conocer más todas estas administraciones o gobiernos subnacionales, como se les conoce, ¿no? Digo, y eso es padre. Otra cosa, el periodismo de datos deja la parte social o económica, ¿no? ¿Tú cómo compruebas que un gobierno está robando? Que creo que es lo que muchos, o durante muchos años, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en la primaria, es que este gobernador roba, es que este presidente roba, ¿no? Pero se quedaba en el dicho. O cuando entrevistas a diputados o senadores, que es otro sector poco deseable, pero cuando los entrevistas o cuando hablan, nada más acusan, ¿no? Y ahorita en época electoral, vean los spots que hay, pegan pero sin cifras. Y digo, eso es lo más triste porque es muy fácil comprobar si un gobierno estatal está tergiversando los recursos públicos, ¿no? El periodismo de datos, hace rato les dije, uno de los retos es pasar de lo cualitativo de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Pero en este caso, yo creo que el periodismo en general, uno de los grandes retos o deficiencias que tenemos, me incluyo, que tenemos, es de que nosotros no nada más nos quedamos en lo cualitativo, nada más en lo que dijo el tal diputado. Si el diputado dijo, oye, es que este gobernador robó tanto, lo publicamos así en cabeza. ¿Y te has dado cuenta que nunca ponen cuánto se robó? ¿Se han dado cuenta que realmente no utilizan esos datos? Entonces tenemos esas dos brechas. El periodismo de datos tal cual lo que busca es pasar de la cifra y el dato a contar una historia. Pero el periodismo en México, lo que le falta es brincar de lo cualitativo de las voces a lo cuantitativo, al dato. Entonces existe una brecha entre lo que es el periodismo de datos y entre lo que es el periodismo real en territorio nacional. No sé si me explico. Ahí hay una brecha, ¿no? Es una brecha muy grande que todavía debemos de... Digo, yo llevo 10 años y todavía hay cosas que debo de aprender en periodismo de datos, ¿no? Pero hay compañeros que de plano, ahí están, porque no existe alguien que los lleve. Digo, afortunadamente, el que fue mi jefe fue José Luis Caballero, que es del Economista. De hecho, él fue de los creadores del índice Slim, que mide la fortuna de Carlos Slim, ¿no?
a través de datos de la Bolsa Mexicana de Valores. Él me enseñó de periodismo de datos, pero ¿cuántas personas tienen a su mentor que los inmiscuyan en todo eso? Entonces yo creo que sí, es muy bonito el periodismo de datos, pero todavía estamos muy atrasados. Rodrigo, perdón, Rodrigo, supongo que lo siguiente será justo decirle a los asistentes cómo pueden empezar, ¿no? ¿Qué leer, qué empezar? O si no, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería como el consejo básico para poder empezar, gente que a lo mejor está en el periodismo o gente público que ahorita nos está viendo, que quiere entender, ¿no? Esto que dices, darse cuenta cuando no ponen las cifras, cuando sí. ¿Cuál sería como la primera parte a la gente que sí quiere hacer periodismo de datos? Empezar por dónde, qué leo, qué empiezo, qué aprendo, y después a la gente que quiere leer mejor, analizar y criticar lo que se publica, ¿no? Sí, digo, el nombre del taller es cómo iniciar en el periodismo de datos. En primera instancia es de que te guste, así que sí te gusta indagar, como la cifra, ¿no? Primero yo creo que es el gusto, porque como sabemos, algo que no te gusta, pues lo dejas. En primera instancia es de que tengas ese gusto. Yo con lo que les recomiendo para que entiendan un poco lo que es el periodismo de datos, es un documento que sacó INEGI hace años, se llama ¿Qué indican los indicadores? ¿No? Digo, te lo paso si quieres ahorita, ahí lo tengo, pero repitas, ¿qué indican los indicadores? ¿No? Es un documento de INEGI que te va explicando desde lo más básico. ¿Qué es un índice? ¿Qué es un periodo? ¿Qué es deflactar? ¿Qué es una tasa de crecimiento? Y te va dando ejemplos sencillos para que tú te puedas inmiscuir, ¿no? Yo creo que el primer paso es el gusto, que realmente quieras jugar con las cifras, contar historias a través de ellas. El segundo paso es leer esa lectura. Digo, va a haber muchas dudas, como todo. Digo, ¿qué libro hemos leído y no nos han dejado dudas? Y el tercer paso es buscar talleres, diplomados que hablen sobre eso, ¿no? Yo creo que ese tipo, yo tuve la suerte, repito, de que mi mentor fuera especialista en periodismo de datos, ¿no? Que fue de hecho de los primeros periodistas de datos que hubo en el país, recordando que el primer medio que empezó a jugar con cifras fue Reforma. Realmente Reforma fue el pionero, y en esa época creo que absorbe Infocel o se lleva partes agente de Infocel, y es cuando empieza a jugar con las cifras, ¿no? Pero sí, yo lo que les recomendaría es lean ese documento, es accesible, viene muy bien explicado, digo, fue un muy buen trabajo de INEGI, y tengan mucha curiosidad. Cuando empiecen, esa es otra de las formas. Cuando un término no lo entienden, buscarlo, tratar de entenderlo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé de becario en El Economista, todavía seguí estudiando economía hace 10 años, un poquito más, y cosa que no entendía, me empecé a leer todas las metodologías de INEGI, ¿no? Cómo armaba tal indicador, qué significaba, es tener mucha curiosidad, ¿no? Y buscar talleres, ¿no? Muchas veces, yo creo que también, digo, por universidades, cuando uno ve su plan de estudios, viene creo que materias como problemas socioeconómicos y te dan como definición muy vaga de lo que es el PIB, la inflación, en periodismo, en la carrera, en comunicación y periodismo. Pero realmente, por ejemplo, ustedes háganse la pregunta, ¿en su momento tuvieron docentes que realmente les explicaran periodismo de datos? No definiciones, ¿no? No sacar un libro, copiar en el pizarrón qué es un dato, qué es el PIB, qué es una tasa de crecimiento, no. Que les dijeran, miren muchachos, bajen esta base de datos, hagan este gráfico, si hacen esta variación, el porqué de la variación y encontrar la interpretación de los datos. Entonces yo creo que también ahí tenemos ese déficit, ¿no? De la parte laboral a la parte académica. Les cuento una anécdota. No lleva mucho que di un taller de periodismo de datos. Me invitó al Colegio de Economistas de Aguascalientes. En un principio era únicamente para periodistas locales del estado. Me dio curiosidad cuando entran doctores de economía, estudiantes de economía,
y digo, había también estudiantes de comunicación y periodismo, pero me llamó mucho la atención que un taller de periodismo de datos se inscribieran doctores en economía, que daban clases en la Universidad de Aguascalientes, ¿no? Y alumnos también de la materia. Y empecé a dar, digo, el taller que en esa época di era mucho de usar Excel, de cómo sacar un gráfico, lo que ahorita les enseñé, ¿no? De cómo sacar eso. Y muchos profesores me dijeron, yo no sabía cómo deflactar, porque mi teoría dice, divide nominal entre el índice de inflación y tienes una cifra real. Y ya. Pero ¿cómo llevarlo a la práctica? Entonces yo creo que está muy separado lo que es la parte académica, y lo hablo en todas las carreras, no nada más en periodismo o economía, de lo que es el mundo laboral, ¿no? ¿Cómo iniciarse? Es muy complicado después de eso. No sé qué universidades, yo no he visto qué universidades, digo, está el CIDE, creo que ofrece una maestría en periodismo económico. No sé la calidad que hay. Mi reportera en algún momento tomó era un taller, no era una no, era un diplomado, y salió decepcionada, porque me dijeron, oye, los periodistas que fueron eran muy buenos, eran periodistas de renombre, que han hecho trabajos de investigación, pero que no dominaban los datos, que son cosas muy distintas. Sí sacaron un datito y de ahí empezaron a armar su historia, pero realmente no manejaban esos datos, ¿no? Digo, los talleres que di con la UNAM fueron en su momento, digo, ahorita ya no los dan, ¿no? Me invitaron a darlos y todo. Alumnos, no creo que muchos estén interesados en datos. Si hacen no sé, si han hecho encuestas ustedes, por ejemplo, yo lo que he visto, la mayoría se quiere ir a política, cultura o deportes. Digo que desde ahí también puedes sacar los datos, pero se van a eso o huyen de eso para no ver las matemáticas, ¿no? Muchas veces nos vamos a ciencias sociales porque no queremos nada con números. Y cuando dices, oye, pero a través del periodismo puedes contar historias a través de datos, ¿no? Entonces, lo único que les puedo decir, lean ese documento, traten de investigar cada término que no entiendan y buscar talleres. Digo, no sé si ustedes han visto talleres de periodismo de datos, les soy sincero, que instituciones académicas ofrezcan ese tipo de talleres, a excepción de por ejemplo, es el CIDE. Creo que la CEPTIEM también estaba ofreciendo una maestría en comunicación política y periodismo económico, pero fuera de eso sí no he visto realmente ese tipo de talleres. Sí, Rodrigo, ya puse aquí abajo el link de donde está ese documento que sí conozco, Qué bueno. de lo que dicen los datos. Ajá. Y bueno, pues ya te dejamos continuar entonces. Si no hay preguntas, ¿alguien tiene preguntas? ¿No? ¿Alguien que quiera preguntar, interactuar? Creo que a lo mejor te dejamos continuar y ya volvemos a hacer la sesión de preguntas, ¿te parece? Ok. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar lo que fue el tipo de notas que hago. Digo, en lo personal sí soy muy cuantitativo, sí soy muy tecnicista, pero ya llegar a este tipo de notas, por ejemplo, nada más dejen encuentro. Voy un momento, estoy tratando de poder compartir lo que es mi pantalla, aquí está, ¿no? Y les digo, hay mucha publicidad en todos lados ya. Ya no se puede leer bien una nota sin que se vea toda la publicidad, ¿no? En lo personal, ya cuando tienes un poco más de experiencia en los datos, ya puedes sacar indicadores un poco más complejos, ¿no?
Yo en lo que me especialicé, o en lo que durante estos 10 años me gustó más, fueron dos. Mercado laboral. Por algo hice un índice que midiera o pusiera a competir a los estados en materia laboral. Al final ese índice lo que dice es quién tiene más informalidad, quién tiene mayor brecha laboral, etcétera, y finanzas públicas. Por ejemplo, es gasto federalizado. El gasto federalizado son los recursos que la federación transfiere a estados y municipios, ¿no? Y es muy coyuntural, ¿no? Porque los datos también puedes... De hecho, lo bonito, y aquí lo que venía esto, lo padre de los datos, en sí el periodismo va mucho con lo coyuntural. Es decir, está la pandemia, empiezas a hablar de la pandemia. Hay elecciones, empiezas a hablar de las elecciones, ¿no? Hay huracanes, los principales temas van enfocados a ese hecho. El periodismo en general va así, ¿no? Lo que pasa en la mañanera es el tema de todo el día, ¿no? Marcas una agenda, hay una agenda muy marcada. Lo padre del periodismo de datos y lo que descubrí es que tú puedes marcar una agenda. Es decir, tú puedes poner sobre la mesa un tema a discutir, porque tú estás sacando los datos, tú eres el único medio que está sacando los datos y estás poniendo sobre la mesa un dato que nadie más puso, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando cuando las primeras veces que saqué el gasto federalizado, se comunicaron conmigo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? De hecho es el actual secretario de aquella dependencia. Y me empezaron a decir, oye, es que te falta información, ¿no? Es que te faltó meter este dato. Y yo me acuerdo mucho, oye, yo bajé la base de datos, no venía la información que tú me estás diciendo. Yo nada más estoy jugando con las cifras que yo puedo bajar, con la que está abierta al público, ¿no? Pero ahí me di cuenta que el tema que yo publiqué, que en ese momento no era coyuntural, que en ese momento no era un tema que sacaron en la mañanera, que no era parte de la agenda nacional, yo lo hice o lo puse sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dato del que nadie había hablado, porque es un dato o es información que concierne a todo el país. Eso es lo más, o eso es parte de las ventajas que tiene este mercado, ¿no? Que tú haces tu propia agenda, ¿no? Tú puedes incidir en políticas públicas, no en qué deben de hacer. Así no crean que uno dice, es que esta es la mejor política pública, no. Sino tú cuando sacas un tema es de que, oye, a partir del análisis que hice, a partir ya de la nota que saqué, algo está pasando, ¿no? Hay un problema. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, ¿cuál es el ángulo? Gasto federalizado registra su peor arranque de año, ¿no? Que es el análisis del primer trimestre de cada año. Tú le haces la pregunta y tú la pregunta la pones. Si una nota de datos, o tú cuando sabes que estás utilizando bien los datos, no contestas preguntas. Tú creas preguntas a los diferentes sectores de la población, ¿no? Yo cuantitativamente explico en la nota por qué los recursos que la federación transfiere a estados y municipios tuvo su peor arranque, ¿no? Y en la nota lo explico. Una, porque desaparecen todos los recursos al sector salud, que es el del seguro popular, ¿no? Que es parte del gasto federalizado. Porque las participaciones que dependen de la actividad económica y de la recaudación han caído. Por eso cae. Aportaciones, porque al principio de año hicieron un recorte al gasto de programas sociales. Yo explico por qué cae el gasto federalizado, pero voy a crear un debate, ¿no? Yo me acuerdo mucho que hasta en la Cámara de Diputados, digo, son muy grillos, pero las notas hasta las imprimen en grande y empiezan a cuestionar a los diferentes partidos. Digo, no está padre que lo hagan así, pero estás creando un debate, ¿no? Oye, ¿por qué el gobierno de López Obrador está entregando menos recursos a los estados? ¿No? Oye, ¿por qué? Creo que aquí viene el gráfico de... mira lo que les decía.
Yo explico con números, cayeron participaciones, cayeron aportaciones, que son todos los rubros del gasto federalizado. Vean la caída de recursos para protección social en salud. Ramo 23, los convenios que también cayeron, ¿no? Creo que el otro gráfico viene aquí, por ejemplo. Yo aquí lo puse por estados, ¿no? Yo ya quiero un debate en los estados. A lo mejor ellos como gobierno no se han dado, sí lo saben, pero a lo mejor, lógicamente los gobiernos saben cuando tienen menos recursos, ¿no? Pero realmente que hagan un análisis de todos los estados. Oye, ¿por qué cayó más Puebla que Zacatecas? ¿Qué hizo Puebla o qué hizo Zacatecas para que tuvieran esos resultados? ¿No? De aquí es cuando nace y sigue mucho el tema, el pacto fiscal, ¿no? Es un tema que se ha discutido desde el año pasado, desde hecho se discutió desde el 2019 cuando llega la nueva administración. Digo, llega en diciembre de 2018, pero en ejercicio fiscal es en enero de 2019 por el paquete presupuestario. Desde ahí empieza en boga el pacto fiscal. ¿Qué es lo que reclaman? Nuevo León, Chihuahua, que son economías fuertes. Oye, ¿por qué recibe más recursos Oaxaca y Chiapas que nosotros, si nosotros generamos más riqueza en términos de PIB? Y esa es la discusión que está actualmente. Pero todo surge a través del periodismo de datos, ¿no? No sé si me explico. Tú ya no eres parte de la agenda que impone diferentes entes, que actualmente, digo, son las mañaneras o son aquellos que hablan en contra de las mañaneras. Pero tu agenda nacional es esa. El periodismo de datos te da la oportunidad de que tú pongas la agenda, de que tú pongas un tema y se empieza a discutir. Digo, como sabemos, el periodismo va día a día, somos de memoria de corto plazo, sale una cortina de humo más fuerte y el tema que estaba sobre la mesa lo tiran a la basura, pero ya lo pusiste, aunque sea por 24 horas, tú ya formaste una agenda, ¿no? Y yo creo que es lo más padre y es por lo cual sí deben de considerar especializarse en periodismo de datos. No económico y financiero, repito. No es lo mismo periodismo de datos y economía y finanzas. Les mostré lo de lenguas indígenas, lo pueden hacer en cultura, lo pueden hacer en deportes, ¿no? El precio de los estadios, por qué costó este más que este, el valor de los jugadores, ¿no? En cultura, INEGI tiene una encuesta del consumo de la cultura, es decir, del gasto promedio de los hogares, cuánto le destinan a la parte cultural. Es decir, ir a museos, zonas arqueológicas, compra de libros, revistas, periódicos, ¿no? Es periodismo de datos. Y ustedes ya forman historias a partir de ahí, ¿no? De la pobreza. Mi recomendación, si quieren, digo, yo siempre les voy a recomendar de que se fortalezcan en periodismo de datos. Siempre lo voy a recomendar. Porque a pesar de que ustedes quieran estar en otros sectores del periodismo, de la comunicación, siempre les va a servir, ¿no? Siempre les va a dar un valor agregado. Recuerden, cuando estamos en los medios es competencia, ¿no? Así el día al día es competir porque tu nota sea diferente o mejor que lo que trae el Financiero, que lo que trae Reforma, Excelsior, Milenio, el Universal. Digo, no es que sea una guerra, digo, porque entre nosotros o varios compañeros nos llevamos muy bien, ¿no? En diferentes viajes o eventos coincidimos varios medios y nos llevamos muy bien, pero competimos día a día por sacar el mejor dato, por sacar la mejor nota, el mejor reportaje. Y el periodismo de datos les da ese valor agregado desde cualquier trinchera que estén. Y tú al tener un valor agregado, le estás ganando a los otros medios, ¿no? Es por eso que muchos medios, desde yo creo unos 6, 7 años para acá, 10 años yo creo, empezaron a contratar economistas que les hicieran sus gráficos, sus bases de datos, y ya el reportero con el dato empezar a entrevistar, ¿no? Y ya, con esto acabaría.
inmiscuirse más en el periodismo de datos, ¿no? Les va a dar un valor agregado y recuerden, si tienen un valor agregado pueden competir por un mejor puesto, ¿no? Digo, al final el periodismo es muy bonito y todo, pero necesitamos ingresos, ¿no? Digo, al final uno también ve la parte monetaria. Y el periodismo de datos les puede dar ese plus y competir por mejores puestos laborales en el sector de la comunicación y el periodismo. No sé si tengan preguntas. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien tiene preguntas? Daniela tiene una pregunta. A ver, Daniela. Sí, hola. Mi duda era, ¿qué nos recomiendas como al momento ya de hacer la parte más visual, la gráfica o la infografía, como que más... ¿Cómo hacerles qué, perdón? Me perdí un poco. Dijo que cómo darle como el último toque, como la parte más visual, cuando ya están las gráficas. ¿Qué recomiendas como para presentarlo ya en términos gráficos al público? Bueno, es que ahí necesitamos un trabajo en conjunto, ¿no? Yo hago los gráficos, pero quien le da belleza, quien lo hace de una forma bonita, estética, visual, no soy yo, son los diseñadores, ¿no? Digo, hay diseños muy bonitos, por ejemplo, si hablas por la producción o el precio del aguacate, tienes tus barritas y en el fondo ponen la mitad de un aguacate, ¿no? Y lo hacen muy visual, ¿no? No sé si te referías a eso de cómo presentarlo al público. Sí, sí. Entonces, más que nada, pues ahora sí que es trabajar como en conjunto, ¿no? O sea, un buen diseñador y un buen periodista de datos. Exactamente. Así yo con mi diseñadora, digo, ya llevamos muchos años trabajando juntos, entonces ella ya sabe cómo me gusta, por ejemplo, yo como son estados, a mí me gusta que haya mapas. Yo sí soy mucho de mapas, ¿no? Así, desde mi experiencia, yo creo que lo primero que debes de decidir o que yo platico con mi diseñadora es, oye, esta información, ¿cómo la presentamos para que el público le sea más accesible, más apetecible, que le dé más curiosidad, ¿no? Si haces líneas, digo, pues tú ves una línea y dices, bueno, va para abajo o para arriba. Yo juego mucho con los mapas. A mí sí me gustan mucho los mapas, ¿no? Yo creo que es una forma visual y educativa. Una, porque le estás diciendo al lector dónde está Chihuahua, dónde está Sonora, dónde está Chiapas, Yucatán, dónde está Veracruz, dónde está Sinaloa, ¿no? Y es una forma atractiva para el público, porque ve el mapa y dice, oye, mira, aquí cayó, aquí bajó. Regionalmente tú haces que el público diga, el sur-sureste está más jodido que la frontera norte, ¿no? O se haga la pregunta, oye, ¿por qué los de la frontera norte tienen un mejor dinamismo? Y ya los invitas a que lea la nota, ¿no? Ya les haces esa pregunta visualmente. Pero sí es un trabajo en equipo entre, en este caso, el editor y los de diseño que hacen los infográficos, que son genios, ¿eh? Son artistas ellos. Sí, uno es más cuadradón. Ellos sí le dan esa magia. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De todas formas, les puedo compartir tu Twitter, Rodrigo, para que si tienen dudas después que les salgan, pudieran escribirte a través de Twitter, que fue la forma en que como yo lo empecé a contactar, Exactamente. ¿no? Entonces, les comparto. Yo nada ¿Pero alguien más, tiene yo nada más preguntarle qué te parece el trabajo del país de las 2000 fosas, que yo creo que ya se está haciendo sobre todo mucho más datos en otras cuestiones. Está el país de las 2000 fosas, donde está Marcela Turati, Quinto Elemento Labs. También recomendar que en Conectas están haciendo cosas interesantes sobre periodismo de datos, que es internacional y que es importante esa cuestión. Y también mi edificio, no sé si han visto los dos proyectos, se los dejo acá, pero son dos proyectos que para mí utilizan datos y es como mi edificio, que es de Mexicanos contra la Corrupción, Quinto Elemento Labs, en donde utilizan datos y son como, no son en cuestiones económicas, ¿no? Sí, pero sí los he parece. visto. Ajá. Ernesto, ¿puedes ponerlo en el chat para que la gente le quede? Sí, ahorita los ¿Los pongo. nombres? Por favor. Ajá.
Sí los he visto, ¿eh? Sí es un buen trabajo, sí. Te digo, ahorita sí hay más gente que le está dedicando más al periodismo de datos. Digo, pero hay que ser sinceros, de esa nota contra el mundo de notas que hay, no, así es un porcentaje mínimo, ¿no? Pero sí, son buenos trabajos. Lo que están haciendo sí los he visto, ¿eh? El de 2000 fosas. Digo, yo soy un poco más cuadradón y a mí me encanta poner cifras en cada párrafo que escribo, pero yo creo que fue un trabajo bueno que siempre se puede enriquecer con más datos. Claro. Pero en términos generales sí, digo, estoy abriendo ahorita la nota. Sí, sí. Fue el de clandestinas, ¿no? Sí, bueno, son más bien estos sí son, es periodismo de largo aliento, ¿no? Es investigación como más, pues trabajar con un equipo más grande, ¿no? ¿Cuántas personas estuvieron en mis cuidas, sabes? Pues en los equipos yo creo que en el de mi edificio, según yo, eran alrededor de como 10 personas y en el de Fosas han de ser como unas 12. Así es un equipo grande. Porque digo, aparte, o sea, están las gráficas, pero está el que hace investigación y el que está haciendo video, y o sea, hay como varias cosas, ¿no? Por eso los equipos, o sea, se dividen, ¿no? Pero en el área yo creo que han de ser como unos 4 o 5, ¿no? Nada más de datos. Así son bastantes. Es que, por ejemplo, aquí yo trabajo en mi sección, yo soy el que hago todos los datos, las gráficas y eso. Sí, sí. No, sí, no, muy padre, ¿eh? Sí les quedó muy bien el... Gracias por las recomendaciones, Ernesto. Muchas Sí. ¿Alguien gracias. más tiene alguna duda que le quiera hacer a Rodrigo? Como dijimos, es como el inicio, ¿no? Es la parte introductoria. Les mostró como, pues, algunos ejemplos por dónde abordar, pero finalmente sí necesitamos, quienes quisiéramos entrarle, pues, a lo mejor un cursito más profundo. Al menos sabemos ahorita que ya existe, que en México se hace, alguien como tú que ya lo haces. ¿Sabes? También tuvimos una ponente que se llama Estefanía Camacho. Sí, lo vi. Ella también lo hace, ¿no? Y incluso con perspectiva de género. Entonces, bueno, pues si alguien tiene alguna duda, aunque cree que es básica, de verdad que en este tema a lo mejor puede parecer todo básico porque no somos expertos. Rodrigo, bueno, estudió economía, entonces, también eso indica muchas cosas, ¿no? Si no tienes ninguna duda, yo te quisiera hacer la última pregunta para cerrar, Rodrigo. Y sería, ¿hacia dónde crees que debe apuntar el periodismo de datos actualmente? ¿Qué función debería tener desde tu punto de vista? ¿Cuál debería ser su objetivo general o para qué debería servir el periodismo de datos? Qué buena pregunta. En esta época, por todo lo que está viviendo el país, el objetivo del periodismo de datos, creo, si ya es personal, es desnudar a los diferentes sectores, ¿no? Desnudar me refiero a interpretar, ¿no? Así como el trabajo que nos mostró el compañero de las 2000 fosas, está mostrando una realidad. Está mostrando, no es que es una realidad, está mostrando únicamente un sector de todo un mercado enorme que hay, ¿no? Así está atacando una pequeña arista de todo un telaje que existe en el país. El objetivo del periodismo de datos es revelar qué sucede en todos los sectores económico, financiero, social, cultural, en todos, qué está pasando, ¿no? Cómo se encuentra el país en todos los sectores. Ese debería ser su principal objetivo, desnudar a todos los sectores. Muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo, de verdad, por la plática. Yo les cuento que en la maestría en comunicación periodística y nuevas tecnologías estamos entrándole a estos temas de una manera intentamos una manera un poco ya más profunda. No es fácil, por supuesto. Vean una persona como Rodrigo, las dos cosas que estudió, otras personas toman cursos o hasta aprenden programación o etcétera, etcétera, ¿no? Miles de herramientas, aplicaciones. Pero bueno, creo que es muy necesario y es uno de los cosas de vanguardia dentro del periodismo, no solo en México, ¿no? En el mundo, ¿no? Vean, ahorita que decían ejemplos, vean ustedes los reportajes del país, ¿no? Que sacan periodismo de Muy datos. buenos. Qué impresionantes. O sea, yo digo,
se tardaron un año en hacerlo, ¿cuánto? Porque es impresionante, ¿no? Los gráficos, los mapas, o sea, en un solo reportaje todo lo que te meten y a raíz de datos, ¿no? Entonces, la verdad es que te agradecemos mucho. Yo no sé si hay alguna pregunta, comentario final, sino para ya dejar ir a Rodrigo, porque trabaja en un diario y la verdad que el ritmo siempre de ellos es acelerado. ¿Alguien tendría alguna duda, comentario? ¿No? Bueno, pues les agradecemos mucho de verdad que estén aquí. También a ti, Rodrigo. Cerramos nuestro ciclo de charlas que iniciamos en abril, ¿no? Con broche de oro decimos con Rodrigo. Y pues sigan pendientes de lo que hacemos acá en la Universidad de la Comunicación. Y bueno, les puse ahí el Facebook, el Twitter de Rodrigo, si quieren mantenerse en contacto con él, sí contesta. Así fue como yo lo conocí por Twitter. Entonces, cualquier cosa le pueden escribir ahí. Les puse también aquí abajo nuestro Facebook de posgrados, cualquier cosa. Publicamos muchos posteos que tienen que ver con periodismo de datos, inteligencia artificial y periodismo, Big Data, ¿no? Entonces, Big Data. ay, les puede interesar mucho, ¿no? Un abrazo para todos, que tengan bonita tarde, Rodrigo. Nos seguimos viendo Gracias por ahí. por la invitación. Cuídense Adiós. mucho. Nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias.